Hoy vuelven las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y vuelven con la tercera fecha que se jugará hoy con estos 5 partidazos. En este video voy a darles la previa de cada uno de estos partidos. Comencemos por el Colombia vs Uruguay. Este duelo se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla el jueves 12 de octubre a las 3:30 p.m. En la tabla de posiciones ubicamos a Colombia en tercer lugar con 4 unidades y más 1 en DG. Por otro lado, la selección uruguaya se ubica en la cuarta posición con 3 puntos y más 1 en DG. El equipo de Néstor Lorenzo inició con el pie derecho estas eliminatorias, ya que han logrado una victoria de local ante Venezuela, que era lo que se esperaba, y sacaron un empate de visitante ante Chile, por lo que fueron buenos resultados. Los de Marcelo Bielsa también iniciaron bien las eliminatorias, al vencer con una gran superioridad a los chilenos. Sin embargo, esa derrota ante Ecuador de visita ha sido un golpe duro. Fue un partido igualado, pero al final fue Ecuador el que se llevó la victoria. Entre las máximas figuras de Colombia destacan Luis Díaz, el mejor atacante colombiano y extremo en Liverpool, Rafael Santos Borré, delantero del Werder Bremen, y John Arias, extremo que disputará la final de la Libertadores con el Fluminense. Por otro lado, las máximas figuras de Uruguay son Darwin Núñez, delantero titular en el Liverpool, Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid de gran nivel, y Nicolás de la Cruz, que en la última doble fecha demostró su calidad. El historial entre las dos selecciones está de la siguiente manera: de 44 duelos jugados, Colombia ganó 12, Uruguay ganó 20 y empataron en 11 ocasiones, por lo que Uruguay es favorita desde este aspecto. Sin embargo, Colombia, jugando de local ante Uruguay, tiene 9 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Las eliminatorias pasadas, Colombia perdió de local 3-0 ante Uruguay, por lo que los colombianos buscarán vengarse de aquella ocasión. Viendo la realidad de ambas selecciones, yo me voy por el empate entre cafeteros y charrúas. Sigamos con el Bolivia vs Ecuador. Este duelo se jugará en el estadio Hernando Siles en La Paz el jueves 12 de octubre a las 6 p.m. En la tabla de posiciones ubicamos a Bolivia en último lugar con 0 unidades y menos 7 en DG. Por otro lado, la selección ecuatoriana se ubica en la novena posición de las eliminatorias sudamericanas con 0 puntos y 0 en DG. El equipo de Gustavo Costas inició con el pie izquierdo estas eliminatorias. Fueron goleados y humillados por 5-1 ante Brasil de visita y fueron goleados en su propia casa ante Argentina por 3-0, resultados que ya esperábamos por el rendimiento boliviano. Los de Félix Sánchez, por otra parte, iniciaron bien. Empezaron perdiendo contra Argentina de visita por 1-0 en un partido que pelearon y vencieron en su casa por 2-1 a los charrúas, saldando la deuda de menos 3 puntos que le había impuesto la FIFA por el caso Byron Castillo. Entre las máximas figuras de Bolivia destacan Marcelo Moreno Martins, el capitán, delantero y referente del equipo, Guillermo Vizcarra, portero de la selección, y Ramiro Vaca, volante del escuadrón de la altura. Por otro lado, las máximas figuras de Ecuador son Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea con gran proyección, Pervis Estupiñán, lateral ecuatoriano del Brighton and Hove, y Ener Valencia, capitán y delantero referente de Ecuador. El historial entre las dos selecciones está de la siguiente manera: de 36 duelos jugados, Bolivia ganó 6, Ecuador ganó 18 y empataron 12, por lo que Ecuador supera ampliamente en esta estadística. Sin embargo, Bolivia, jugando de local ante Ecuador, obtuvo 5 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Las eliminatorias pasadas, Bolivia cayó de local 3-2 ante Ecuador, por lo que los bolivianos buscarán vengarse en la altura. Viendo la realidad de ambas selecciones, yo creo que el Tri logrará llevarse este duelo ante los bolivianos, siendo ellos también experimentados en este ámbito de juego. Pasemos con el Argentina vs Paraguay. Este duelo se jugará en el Estadio Monumental en Buenos Aires el jueves 12 de octubre a las 6 p.m. En la tabla de posiciones ubicamos a Argentina en segunda posición con 6 unidades y más 4 en DG. Por otro lado, la selección paraguaya se ubica en la sexta posición de las eliminatorias sudamericanas con 1 punto y menos 1 en DG. El equipo de Lionel Scaloni inició con el pie derecho estas eliminatorias. Obtuvieron 2 victorias, la primera de local ante Ecuador por 1-0 y la segunda ante Bolivia de visitante por 3-0. Están en una racha de victorias y portería 0. Los de Barros Queloto, por otro lado, no iniciaron bien. Obtuvieron un empate de local ante Perú por 0-0 en un duelo que pudieron haber ganado si tenían más precisión, y cayeron de visita por 1-0 ante Venezuela sobre la hora. Entre las máximas figuras de Argentina destacan Lionel Messi, el capitán y máximo referente argentino, Lautaro Martínez, delantero de la selección y del Inter de Milán, y Cuti Romero, defensor argentino y titular en el Tottenham. Por otro lado, las máximas figuras de Paraguay son Miguel Almirón, extremo del Newcastle y referente de su selección, Gabriel Ábalos, delantero de la selección albirroja, y Roberto Sosa, joven extremo que promete mucho para Paraguay.
El historial entre las dos selecciones está de la siguiente manera. De 106 duelos jugados, Argentina ganó 55, Paraguay 16 y empataron 35. De local, Argentina obtuvo 33 victorias, 4 derrotas y 18 empates, por lo que es amplia favorita en este aspecto. Las eliminatorias pasadas, Argentina empató de local 1-1 ante Paraguay, por lo que Paraguay buscará imitar el resultado. Viendo la realidad de ambas selecciones, yo creo que el albiceleste logrará ganar en este duelo ante la albirroja. Prosigamos con el Chile versus Perú. Este duelo se jugará en el Estadio Monumental David Arellano en Santiago el jueves 12 de octubre a las 7 p.m. En la tabla de posiciones ubicamos a Chile en octava posición con una unidad y -2 en DG. Por otro lado, la selección peruana se ubica en la séptima posición de las eliminatorias sudamericanas con un punto y -1 en DG. El equipo de Eduardo Berizzo inició mal estas eliminatorias. Perdió por 3-1 de visita ante Uruguay y empató por 0-0 ante Colombia, siendo un mal inicio para los chilenos. Los de Juan Reynoso iniciaron igual, obtuvieron un empate de visita ante Paraguay por 0-0, en un duelo que podrían haber perdido y cayeron de locales por 1-0 sobre la hora ante la poderosa Brasil, aunque dando mucha pelea. Entre las máximas figuras de Chile destacan Alexis Sánchez, referente de la selección y delantero en el Inter de Milán, Ben Brereton, delantero naturalizado y jugador del Villarreal, y Guillermo Maripán, defensor titular de Chile y jugador del AS Mónaco. Por otro lado, las figuras de Perú son Paolo Guerrero, capitán delantero y referente peruano, además de que jugará la final de Sudamericana con el LDU, Pedro Galese, máxima figura en la portería blanquirroja, y Renato Tapia, mediocampista importantísimo para la selección. El historial está entre las dos selecciones, está de la siguiente manera. De 83 duelos jugados, Chile ganó 45, Perú ganó 24 y empataron 14. En su casa, Perú solo ganó 2 veces de 39, por lo que buscarán romper esa mala racha. En su último enfrentamiento del local, Chile venció por 2-0, por lo que Perú buscará al menos empatar. Yo creo que el Clásico del Pacífico terminará en un empate entre la blanquirroja y la roja. Finalicemos con el Brasil versus Venezuela. Este duelo se jugará en la Arena Pantanal, en Cuiabá, el jueves 12 de octubre a las 7:30 p.m. En la tabla de posiciones, ubicamos a Brasil en la primera posición con 6 unidades y +5 en DG. Por otro lado, la selección venezolana se ubica en la quinta posición de las eliminatorias con 3 puntos y 0 en DG. El equipo de Fernando Diniz inició con el pie derecho estas eliminatorias. Obtuvieron 2 victorias, la primera de local ante Bolivia por un 5-1 arrollador y la segunda ante Perú de visitante por 1-0 en los últimos minutos. Están en una racha de victorias que veremos si mantendrán. Los de Fernando Batista iniciaron bien, con una victoria en la segunda fecha por 1-0 sobre la hora ante Paraguay de local, aunque fueron derrotados por 1-0 cuando visitaron a Colombia. Entre las máximas figuras de Brasil destacan Neymar Jr., extremo y máximo referente de Brasil, Vinicius Jr., también extremo y estrella mundial del Real Madrid, y Casemiro, mediocampista defensivo y estrella mundial del Manchester United. Por otro lado, las figuras de Venezuela son Salomón Rondón, máximo referente y delantero de River, Jefferson Soteldo, mediocampista del Santos de Brasil y figura venezolana, y Yangel Herrera, mediocampista del Girona. El historial entre las dos selecciones está de la siguiente manera. De 28 duelos jugados, Brasil ganó 24, Venezuela solo ganó 1 y empataron en 3. De local, Brasil ganó 10 veces y empató una vez ante Venezuela. El último duelo en Brasil fue victoria brasileña por 1-0, por lo que Venezuela busca empatar o al menos no recibir muchos goles. En mi opinión, este duelo terminará en una clara victoria brasileña frente a los venezolanos.